Que el Señor le bendiga a todos los que ya están en este lugar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y usted que tenemos el privilegio de tenerle ahí conectado, muchas gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar y de su corazoncito. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, le bendecimos en el nombre del Señor. Quiero invitar, hermanos, rápidamente a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Voy a leer el versículo número 11. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dejémoslo ahí. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu buena palabra. Yo te suplico que nos hables en el nombre de Jesús. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos, edifícanos, instrúyenos por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento los que están ya en este local, y usted que está ahí conectado, por favor, le suplico, présteme su atención. Diga conmigo: creyentes que serán galardonados. Creyentes que serán galardonados. Amén. ¿A cuánto les gustan los galardones? Es bonito los galardones, ¿verdad? Cuando yo era apenas un niño, yo nací en la década de los 60 del siglo pasado. Y cuando yo era apenas un niño de escuela, algo que me gustó desde mi primer año de estudio es que al final del año se acostumbraba que los profesores escogían a 3 muchachitos y les daban regalo, y son los que pasaban con honor el grado, ¿no? Y gracias al Señor por la pura misericordia de Dios, porque nunca tomé vitaminas ni tuvimos una dieta balanceada, pero tuvimos la bendición de que año con año nos daban un regalo. Y siempre estuvimos ahí peleándonos el primer lugar cada año por recibir ese galardón. Y yo le cuento eso a mis hijos hoy, ¿verdad? Y yo les digo: miren, cuando yo estaba muy pequeño, no tuve los recursos que hoy los jovencitos tienen. Tienen el internet, tienen aparatos, tienen libros, tienen maestros, tienen de todo. Y con todo, pues, he oído por ahí que la nota oficial del Ministerio de Educación es de 5 para pasar el grado, ¿no? Y he oído por ahí, no sé si es cierto, si es mentira, no lo sé, pero se dice, algunos maestros, amigos míos, que los profesores, tanto de instituciones públicas o privadas, tienen prohibido aplazar al estudiante. Entonces hoy, como sea, uno puede ser mal estudiante, pero como sea, con deberes, con tareas, con diferentes herramientas, pero la idea es que el maestro tiene que pasar al estudiante de grado, ¿no? Fíjense que me alegro mucho, ¿no? Cuando me recuerdo pues esos días de que cada año me daban un regalo y me daban un obsequio, el primer lugar, segundo lugar, primer lugar. Nunca me dieron el tercer lugar, primero y segundo, cuando mucho, ¿no? Pero les soy honesto, cuando pienso en la vida cristiana, me siento aplazado, hermano, porque hay galardones. Y la Biblia señala que la iglesia, si bien es cierto, no va a atravesar por el gran trono blanco. El gran trono blanco aparece allá en Apocalipsis capítulo finales, capítulo 20. Y en el gran trono blanco dice la Biblia que el mar entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, y los libros serán abiertos. Y también será abierto el libro de la vida.
Y todo el que no esté escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. Bendito Cristo que la iglesia ya no va a llegar a ese gran trono blanco, porque nuestro juicio ya se llevó a cabo. ¿Dónde se llevó a cabo el juicio que condenaba al creyente, al cristiano? ¿Dónde se dio el edicto de culpable y de merecedor del castigo y del juicio divino? En la cruz del Calvario. Ahí Cristo pagó por nosotros nuestras culpas, nuestras condenas. Dice Isaías 53 que Jehová quiso colocar en él el castigo de nuestra paz, y él fue molido por nuestros pecados, y angustiado él y afligido no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, enmudeció por amor de nosotros. Y en la cruz del Calvario pagó para que usted y yo no vayamos a ese trono blanco. ¿Cuántos van a llegar al trono blanco? Levante la mano aquí. ¿Cuántos no quieren ir al trono blanco? Si alguien no quiere ir, si usted no quiere pasar por el trono blanco, esta es una oportunidad gloriosa para ponerse a cuentas con Dios y para decirle: Señor, perdóname, porque yo le voy a decir algo, tarde o temprano todo ser humano de sobre la faz de la tierra ha de enfrentar cara a cara a su Dios creador. Y más vale que sea hoy. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de gracia, porque todavía hay misericordia y porque el Señor perdona pecados, el Señor transforma la vida. Todavía el tiempo de salvación está vigente para cada uno de nosotros. Pero Hebreos capítulo número 9 y versículo 27 dice que el hombre está establecido que muera una sola vez. Y después de morir esa sola vez, ¿qué queda? El juicio y nada más. O sea, o se arrepiente hoy, o una vez usted se muere sin arrepentimiento, aunque le paguemos 1000 indulgencias, no lo vamos a sacar del hoyo, no lo vamos a sacar del tormento, porque no es bíblico. Amén. Entonces usted y yo no tenemos que ir al trono blanco. Bueno, el creyente lavado con la sangre del Cordero no irá al trono blanco, gracias al Señor. Pero sí, para la iglesia hay un lugar que en el griego traducido al castellano en la Biblia, que nosotros usamos, la palabra griega es bimá. Diga conmigo, bimá. Bimá. Y ese bimá, para que lo comprendamos, ha sido traducido como el tribunal de Cristo. Entonces nosotros no vamos a ir al trono blanco, pero de seguro y ciertamente todo creyente pasará por el bimá, pasará por el tribunal de Cristo. Una vez, hermano, el Señor venga por su iglesia, la trompeta suena, los muertos en Cristo resucitan, y los que estemos vivos seamos transformados y seremos elevados a la presencia del Señor, que habrá de encontrarnos en los aires. Dice la palabra que ahí estaremos con el Señor. Los escatólogos, los estudiosos, exégetas, hermeneutas interpretan que ese es el lugar en donde se celebrarán dos cosas sin importar el orden. Primero será la presentación de las bodas. La iglesia se presenta delante de su Señor y Salvador Jesucristo. Jesús tiene delante de sí a su amada iglesia, la cual ganó por su sacrificio en la cruz. Eso se llama la presentación de las bodas. Amén. Pero aparte de la presentación de las bodas está el tribunal de Cristo, y ahí el Señor va a galardonar al creyente. Le va a dar galardón según haya sido su obra mientras estuvo en este cuerpo, en esta tierra, en la iglesia, en la perseverancia de la vida cristiana. Dependiendo de todo ello, nos van a dar galardón. Entonces, por eso le digo, cuando yo pienso en lo que he hecho por la iglesia, en lo que hago, en el tiempo que le dedico, en el corazón con el que le sirvo, en las cosas, en
en las cuales me esfuerzo, y cuando pienso y sumo todo lo que he hecho por la iglesia, les soy honesto, me siento en una deuda total. Creo que son pocos, yo no me atrevo a contarme ahí, ¿verdad? Pero son pocos los cristianos que tienen una conciencia de que todo lo que debían hacer por el Señor lo hicieron, de que toda la obra la hicieron. Uno de ellos fue Pablo. Pablo dijo cuando llegó a viejito y esperaba el día prácticamente en que él habría de estar con el Señor, el día de su muerte, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo. Todo lo que el Señor me mandó que hiciera lo hice, le he obedecido, lo he amado, lo he servido, he cuidado mi testimonio, he vivido para gloria de su nombre. Yo no me siento en deuda para nada y he peleado mi carrera, la he acabado, y lo demás, lo único que me resta es que el Señor me reciba y me dé mi corona. Yo quisiera decir así, ¿usted? Ahora la pregunta es, ¿podemos decirlo, hermano? He vivido sirviéndolo, amándolo, he puesto mi vida, mi corazón, mi alma, le he entregado todo mi ser, le he servido con toda la vida, en él he invertido mi fuerza, mi energía, mi entusiasmo, mi tiempo. Para él ha sido el aire en mis pulmones, para él ha sido la sangre de mis venas, para él ha sido todo mi ser. ¿Podemos decir eso, hermano? ¿Me explico? Entonces, no todos los creyentes merecerán ¿qué? Galardón. No todos. Bendito Dios que Pablo, hablando de esto de los galardones y hablando del tribunal de Cristo, dice: si la obra de alguno se quemare, dice, si bien dice, él será salvo, aunque así como por fuego. Para que usted le entienda, lo van a pasar con un cincón sólido, ¿ah? Raspadito, vea. Salvo por la eternidad, sin galardón. Entonces algunos somos conformistas y decimos: con solo que llegue a la eternidad, con solo que me reciban en la patria celestial, con solo que no me manden al chimbolero, con solo que el Señor me dé la vida eterna, me conformo. El problema es que el Señor no se conforma. O sea, usted se puede conformar y yo me puedo conformar y decir: no, yo voy a vivir un evangelio así, chelura, un evangelio insípido, un evangelio un evangelio sin compromiso. De todas maneras, yo ya recibí a Cristo, le entregué mi corazón, la oración de fe yo la hice, me bauticé y le doy al Señor cuando puedo. Entonces, aunque no sea un cristiano esforzado, entregado, santo, un hombre y una mujer de Dios, pero con solo que me pase. El problema, como digo, es que aunque usted y yo podemos conformarnos, el Señor no se conforma. Y el Señor nos ha dado talentos. Talentos. No hay creyente que diga: no, a mí Dios no me ha dado talentos. ¿Cómo no? A todos el Señor nos ha dado talentos. Diferentes talentos. Algunos tienen el don de servir, otros tienen, hermano, los dones de la gracia, el don de servir, el don de presidir, el don de hacer muchas cosas para Dios. Pero todos tenemos ¿qué? Talentos. Entonces, ¿de qué se trata el mensaje de hoy? Creyentes que serán galardonados. Aquí en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, hay por lo menos 7 razones para que el creyente reciba galardón. Es demasiado extenso
el detalle, el análisis del capítulo 2 y 3, porque en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se narran las 7 iglesias emblemáticas, históricas y proféticas del Apocalipsis, que estaban ubicadas en el Asia Menor, que son iglesias históricas, pero que también corresponden su historia de manera profética a diferentes tiempos de la historia general de la iglesia. Pero yo quiero que notemos algo. En el capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Entonces en el 4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en el 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que es mencionada aquí, la iglesia de Éfeso, es una iglesia que luchó primero contra un amor que se iba desgastando, contra una vida cristiana que se iba destiñendo. Habían dejado su primer amor. Y por otro lado, habían apóstoles que en realidad no eran apóstoles, pero ellos probaron sus ministerios y encontraron a muchos que decían que eran siervos de Dios, pero en realidad no lo eran. Ahora, como dije, analizar todo esto serían 7 mensajes mínimo, mensaje por iglesia. Pero quiero que note lo que dice el versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es un galardón. Al que venza, le van a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hay en el paraíso de Dios un árbol, el árbol de la vida. Y en ese árbol da frutos, y dice que las hojas de aquel árbol serán para sanidad a las naciones. Pero no todos tendrán la dicha. Yo quisiera decir, tendremos la dicha, tendremos la bienaventuranza, el regocijo de comer de ese árbol de la vida. Está reservado únicamente a los que vencieren. ¿Vencieren qué? A los que luchen por renovar su primer amor. ¿Ha perdido su primer amor? Posible. Yo he vivido momentos en mi vida cristiana y en mi testimonio donde tal vez hemos bajado el nivel espiritual. Probable. Y sin el probable hay que ser honestos y sinceros. Yo quisiera decir que toda la vida he tenido fe y que he sido aguerrido y victorioso y entregado y santo. Pero no, Dios conoce y sabe que a veces uno falla, y que uno se desmotiva, y que uno se desalienta, y que uno lucha contra esta carne. Pero está escrito aquí: al que venza, al que recupere el primer amor, al que logre mantenerse en la verdad, galardón comerá del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Creyentes que serán galardonados. ¿Qué creyentes serán galardonados? Los que recuperen el primer amor. Amén. Hay que recuperar el primer amor, hermano. Acuérdese cuando estábamos enamorados de Cristo, cuando nuestra vida era Cristo, nuestros ojos para Cristo, nuestros labios de Cristo, nuestro ser entero del Señor. Primer amor, recuperemos el primer amor. Y si nos sentimos que nos hemos enfriado y que hoy somos refrigeradoras y que las momias alaban más que nosotros al Señor, arrepintámonos y recuperemos el primer amor, porque recuperar el primer amor es parte de los creyentes que serán galardonados. Amén. Ahora, en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, que comienza en el 2 verso 8, dice que esta iglesia de Esmirna, en el verso 10, le dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados, tendréis tribulación por 10 días.
Aquí se habla de la prueba, aquí se habla de los sufrimientos, aquí se habla de cuando nosotros nos aprietan el tornillo, aquí se habla cuando, hermano, la vida tiene vicisitudes y las cosas que uno espera que vayan bien, de repente se tornan en pruebas, luchas, angustias y tribulaciones. Pero mire qué lindo como dice el versículo número 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Creyentes, cristianos que serán galardonados. ¿Cuáles cristianos serán galardonados? Según este verso, los que resistan, los que superen, los que venzan, los que salgan triunfantes en medio de la prueba. Todos tenemos pruebas, todos. Y el creyente que dice, no, yo no tengo prueba, pues habría que pensarlo si realmente es creyente o no. Porque la Biblia dice que todos los creyentes que el Señor nos dio la fe, necesario es que nuestra fe sea probado. El crisol prueba la plata, la hornaza prueba el oro, y Jehová es el que prueba nuestros corazones. Y Pedro dice, necesario es que por medio de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una locura ese evangelio triunfalista, ese evangelio de la prosperidad que no admite pruebas en el creyente. Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, mas yo he vencido al mundo. Hermanos, soportemos la prueba, hombre. Soportemos la prueba. Las pruebas no son para reír. Las pruebas no son bromas. Las pruebas, hermano, no son para sacar la mejor cara. No, las pruebas son amargas. Las pruebas son difíciles. Las pruebas a cualquiera derrotan, a cualquiera arrastran, a cualquiera aplastan, a cualquiera chicopalan, pero serán galardonados únicamente los que superen la prueba. Y el galardón prometido es que no verán la muerte segunda. Ya oyó usted la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró semilla junto al camino, pero las aves vinieron y la comieron, se la llevaron. Tiró semilla que cayó entre pedregales, quiso crecer, pero como no tenía dónde echar raíces, también se secaron. Parte de la semilla cayó, dice, entre espinos, y los espinos las ahogaron. Y Cristo explicó la parábola. La que cae junto al camino es aquel que oye la palabra, pero el diablo se la arrebata, y por un lado le entró y por el otro le salió. En la que cayó entre pedregales es aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces, no se fundamentan, no se afirman, y de repente ya están en el mundo de regreso. Y los que cayeron en espinos son aquellos que tratan de salir adelante, pero las pruebas, las angustias lo ahogan su fe y se van del evangelio. Quiero decirle, ninguno de esos que se regresaron, ninguno de esos que apostataron, ninguno de esos honró a Cristo. Cristo dijo, todo aquel que poniendo la mano en el arado vuelve a ver hacia atrás, no es digno de mí. Entonces, ¿quiénes serán galardonados? Los que venzan la prueba. Venzamos, hermano. Yo sé que no es fácil, y que quizá alguno o muchos de los que estamos aquí, o usted que me está viendo ahí conectado, está atravesando tribulación y angustia, dolor, sufrimiento. Pero el creyente que será galardonado es aquel que salga en victoria aún en medio de la prueba. Mire lo que dice la siguiente iglesia, que comienza en el versículo 12 del capítulo 2. Escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, el Señor le dice en el 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿De qué está hablando? De un periodo en el cual la iglesia se contaminó. Se contaminó cuando la iglesia fue declarada la religión oficial. El cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano. Eso fue en el pagano, de pecadores. La iglesia se contaminó terriblemente. Pero mire lo que dice el versículo número 17.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, comer maná. ¿Ah? Pan de nobles, dice el Salmo. Pan de nobles. El Señor sostuvo 40 años a su pueblo en el desierto con maná, pero cuando entraron al pueblo, o más bien al territorio, a conquistar, y comenzaron a conquistar el territorio, entonces dice, cesó el maná. Y el maná quedó como un tesoro escondido. Y al que venza, le van a dar de ese maná. Pero no solo ese maná, sino que dice que le van a dar en la manito, mire, le van a poner una piedrecita blanca, aleluya. Y en esa piedrecita blanca va a ir un nombre nuevo. Un nombre nuevo que vamos a tener en la gloria por toda la eternidad. Pero esa piedrecita blanca se la van a ganar solo aquellos que no se contaminen. Amén. Los que no se contaminen. Porque dice ahí, yo veo ahí a los nicolaitas y a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a fornicar y a actuar con ídolos. Todos aquellos que hayan caído y que hayan contaminado su vida en el evangelio no van a tener este galardón. Pero el que venza va a tener este galardón. Creyentes que serán galardonados. ¿Cuáles son esos creyentes? Los creyentes que no se contaminan, los que se santifican, los que se consagran para Dios. Y un día nos van a poner en la mano una piedrecita, mire qué bonito, y un nombre nuevo. Hay muchos que no nos gustan los nombres que nos pusieron y dicen, no, yo no me quisiera seguir llamando Eulalio, Eustaquio. No se contamine, persevere, agrade y honre a Cristo, y el Señor un día le va a poner una piedrecita blanca en sus manos y le van a dar un nombre nuevo, un nombre eterno, un nombre nuevo allá en la gloria. Creyentes que serán galardonados. Y luego, mire, ya llevamos 3, vea. Pero luego a partir del verso 18 se habla de la iglesia de Teatira. Esto habla del período medieval. Y aquí dice, tengo, verso 20, unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿A qué se está hablando, hermano, cuando después de que la religión cristiana, o más bien el cristianismo, fue declarado como religión oficial de todo el Imperio Romano, posteriormente el liderazgo eclesiástico se unificó, y más o menos allá por el año 450 después de Cristo salió avante o victorioso la hegemonía romana, y a partir de entonces el cristianismo se conoce como su cuna Roma. Y en la historia, pues usted sabe, ¿no?, cuál es la iglesia que ha estado desde Roma gobernando para todo el mundo. Entonces aquí ese sistema es llamado Jezabel. Pero dice ahí, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, hermano, creyentes que serán galardonados, aquellos que sean fieles y que no se contaminen con la Jezabel. Aleluya. Y a estos creyentes que serán galardonados y que no se contaminaron con la Jezabel, dice que le va a dar naciones para que reinen sobre ellas con vara de hierro. Mire qué bonito, hermano. O sea, en esta tierra ni alcalde llegamos. No llegamos ni a concejales,
Pero si usted fue fiel con Dios, se portó bien con Dios, alabó a Cristo, sirvió al Señor, no se contaminó con la Jezabel, la contaminación, sino que honró su llamamiento, honró su vocación, fue fiel al Señor, pues un día le dirán: mira, cuando estuviste en la tierra fuiste fiel, inteligente, abnegado, sacrificado, administraste tu tiempo, te administraste con sabiduría, tuviste dominio propio. Pues entonces yo te voy a poner al frente de una ciudad, al frente de una nación, al frente de un lugar. ¡Aleluya! ¿Ah? Bendito Cristo. A ver qué ciudad nos dan, hermano. Imagínese, a usted lo hacen: vaya, vas a ir a gobernar Cubucuyo para Cristo, aleluya. Pero usted ya va a ser el mandamás ahí, pues va a tener autoridad sobre naciones. Amén. ¿Por qué? Porque usted fue fiel al Señor. Creyentes que serán galardonados. Ahora, en el capítulo número 3 se habla de la iglesia de Sardis. Y dice: yo conozco tus obras, tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Aquí la iglesia ya estaba totalmente fusionada con la religión, fusionada totalmente con la política, y lo político y lo religioso eran un solo poder en la historia, y por eso estaba muerta. Pero dice el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire qué lindo, hermano, qué galardón. El Señor nos va a decir: ven, siervo amado, ven, sierva amada. Y nos van a entregar, hermanos, un paquete que va a tener unas vestiduras nuevas. Ponte tus nuevas vestiduras, blancas, resplandecientes, aleluya. Y como si fuera poco, el Señor nos va a confesar, dice, delante de, hermano, los seres angelicales ahí en la gloria. Nos va a honrar el Señor. Son creyentes que ¿qué? Que serán galardonados. Los creyentes que aun cuando la iglesia esté muerta, los creyentes claman por una vida de Dios, por el avivamiento de Dios, por el verdadero evangelio, y honran la palabra del Señor. En el versículo número 7 dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia de la Reforma, año aproximado 1700 y fracción, ¿verdad? 1600. Y dice aquí, en la iglesia de Filadelfia: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, este dice: el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por tanto, o por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. ¿De qué está hablando, hermano? Dice: yo abro la puerta y nadie cierra, yo cierro la puerta y nadie abre. Durante los años que precedieron a la Reforma, hubo agentes que comenzaron a desnudar los grandes errores, herejías de la Iglesia Universal, pero todos fueron callados con un movimiento que se llamó la Santa Inquisición. Y todo aquel que no estaba en armonía con la religión universal, lo quemaban en la hoguera.
o lo mataban a filo de espada. De eso se trató la Santa Inquisición. Se dice que hubo un hombre que intentó, fue precursor de la Reforma, Juan Hus. Y la palabra Hus, el apellido, significa ganso. Y a él lo quemaron en la hoguera. Pero cuando a él lo estaban quemando, él dijo: podrán matar. Hus, dije, significa ganso, significa cisne. Cisne. Entonces Hus dijo: podrán matar a ganso. Los términos ahí podrán matar al ganso. Juan Hus, ganso. Podrán matar al ganso, pero dentro de 100 años nacerá un cisne que no lo podrán matar. Aproximadamente 100 años después nació Martín Lutero. Y a Martín Lutero Dios le abrió las puertas y se las intentaron cerrar. Hubo un movimiento que atentó contra su vida. Hubo una convulsión en el mundo entero, y a partir de entonces, de la historia de Martín Lutero, 31 de octubre del año 1517, la fecha de la Reforma, el mundo quedó partido entre universales y protestantes. Y de esa línea es que nacieron todas las iglesias evangélicas del día de hoy. Entonces Dios abrió puertas. Entonces, ¿de qué se trata? De aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer su obra. A esta iglesia le dijeron: mira, te voy a abrir la puerta, pero aprovechás, ¿oíste? Te voy a poner todo en orden, pero aprovechás. Entonces le dice: sé vigilante, sé vigilante. Le dice: yo te abro la puerta, conozco tus obras, he puesto puerta abierta, y yo me voy a encargar de tus enemigos, a los que están de la sinagoga de Satanás, y yo sé que ha guardado mi paciencia. Y verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creyentes que serán galardonados. Creyentes que ¿qué? Que aprovecharon cuando Dios le abrió puertas para hacer la obra. ¿Cuántas veces Dios nos está abriendo puertas para que nosotros hagamos la obra y no lo hacemos? Pero al creyente que sabe que Dios le está abriendo puertas y está trabajando y coloque el andamiaje para que nosotros hagamos la obra, y que dice: yo voy a hacer la obra, recibirán galardón. Y finalmente, la iglesia de la Odisea, verso 14: conozco tus obras, verso 15. No eres frío, no eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea es una iglesia que ella cree que es rica. Ella cree que está en poder y en victoria. ¿Qué tal, hermano? Aquí bendecido, prosperado y en victoria. Ella se cree que es la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Ella se cree que es lo último, que es lo máximo. Y estamos viviendo ese tiempo donde hay iglesias que sacan pecho y dicen: tenemos satélites, tenemos edificios, tenemos estadios, tenemos yates, tenemos aviones, somos dueños ¿de qué? De riquezas y de gloria. Entonces, ellos se miran así, gloriosos, fuertes. Tenemos infraestructura. Mire, hay iglesias que tienen colegios, que tienen asilos, que tienen centros recreativos. Hay iglesias que están tan enriquecidas.
y que tienen obra en todos los continentes. Y se creen que son, hermanos, lo último. Pero entonces le dice el Señor: ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido, pero yo te miro pobre, miserable, desnudo. ¿Por qué? Porque la gloria de los creyentes y de las iglesias de los últimos tiempos es una gloria pagana, una gloria terrenal, una gloria efímera, una gloria pasajera, porque muchos creyentes dejaron de poner la mira en las cosas de arriba y la pusieron en las cosas de esta tierra. Y muchas glorias de las iglesias de hoy son cosas de la tierra y no son las cosas eternas. Amén. Y entonces le dice: ten cuidado, arrepiéntete. Y dice esta palabra, verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le voy a dar el privilegio de sentarse conmigo en mi trono. Eso se lo pidió la mamá de Jacobo y Juan: Señor, en la eternidad de gloria, que esté tu trono, y a la par, a tu derecha pones otro trono, y a tu izquierda otro trono, y a un lado pones a uno de mis hijos, a Jacobo, y al otro lado me pones a Juan. Y él dijo: no, eso no es mío darlo, eso es para aquellos que el Padre ha destinado. ¿Cuáles son? Los que venzan este tiempo de una iglesia laodicense que se ha mundanalizado, que se ha paganizado, que cree que es rica, que cree que tiene un verdadero evangelio, pero que hace rato se apartó del verdadero temor de Dios. Pero aquellos que guarden esa vida cristiana, espiritual y dependencia de Dios, dice el Señor: les voy a dar este galardón. Se van a sentar conmigo en mi trono. Creyentes que ¿qué? Que serán galardonados. Como dije al inicio, es un anhelo, una oración, un deseo alcanzar galardón. Yo quiero ser galardonado. ¿Y usted? Alcancemos galardones, hermano. No nos conformemos solamente a pasar raspados a la eternidad. No. Alcancemos galardón. Seamos fieles al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nos instruye. Tu palabra, Señor, nos capacita. Tu palabra, Señor, revela tus verdades. Te pedimos que la palabra que has hablado a cada uno por nombre, Señor, cual buena semilla, eche raíces y que nuestras vidas den frutos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Usted que ha estado conectado y que quiere entregar su vida a Cristo, ahí donde está, dígale: Señor, perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Confieso que soy pecador, pero te recibo, Señor. Que tu sangre preciosa me limpie y que me haga nueva criatura. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, yo le voy a pedir que acá tome nuestro teléfono y por favor se contacte con nosotros. Queremos orar por usted. Si le somos accesibles, venga. Tenemos culto los días martes, los días jueves a las 6 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Oramos y le esperamos en este lugar. Que el Señor le bendiga.